¿Alguna vez te has detenido para reflejar por qué, incluso con tantos logros, todavía llevamos este sentimiento de vacío, ansiedad o tristeza? Parece que, no importa cuánto nos mudemos, siempre hay algo que nos perturba: las presiones del trabajo, los conflictos en las relaciones, las incertidumbres sobre la salud o ese miedo persistente al mañana. Pero, ¿qué pasaría si hubiera una respuesta genuina a todo esto? Una fuente de paz que no depende de las circunstancias, capaz de transformar incluso los días más difíciles en oportunidades de esperanza. Jesús no solo reconoció estas luchas como parte de la vida, nos mostró la forma de superarlas. En Mateo 11, 28 a 30, hace una invitación que resuena a través de los siglos: ven a mí, a todos los que están cansados y abrumados, y te daré descanso. Toma sobre ti mi yugo y aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarás descanso para tus almas. Estas palabras revelan una verdad revolucionaria: el resto que el mundo no puede ofrecer está en nuestro alcance, no por su propio mérito, sino por una elección intencional de confianza en el sentido de que sostiene todas las cosas. A lo largo de su ministerio, Jesús ha presentado principios que, cuando se aplican, tienen el poder de disolver la ansiedad y restaurar la alegría. Hoy, exploraremos 6 de estas verdades transformadoras, claves que abren puertas para una vida marcada por un propósito, serenidad y paz que va más allá de cualquier comprensión humana. Prepárese para averiguar cómo estas lecciones pueden redefinir su forma de enfrentar desafíos, reemplazando el peso de las preocupaciones por la ligereza de la fe inquebrantable. El primer secreto que Jesús nos enseña es abandonar la ilusión del control y el descanso en la providencia de Dios. Esta es la base de una vida libre de la carga de la ansiedad. En el Sermón del Monte, en Mateo 6, 25 a 34, nos confronta con una pregunta incisiva: ¿por qué te preocupas por la ropa, la comida o el mañana? La vida no vale más que comida y el cuerpo, más que las prendas. Jesús no está minimizando nuestras necesidades, nos está invitando a elevar nuestra mirada. Observe la naturaleza: las aves no sembran, no cosechan ni almacenan, pero nunca carecen de medios de vida. Las flores del campo, que hoy en día y mañana se queman, reciben una belleza que ni siquiera Salomón a lo largo de su esplendor ha podido igualar. Si Dios se encarga de la creación, ¿cuánto más de ustedes, que se hizo en su imagen? Esta comparación no es casual, es un recordatorio de nuestro valor invaluable en sus ojos. Cuando internalizamos esta verdad, la preocupación pierde su fuerza, porque confiamos en un Padre que conoce cada detalle de nuestra existencia. Jesús va más allá: quien de ti, no importa cuánto te preocupes, puede agregar un tiempo a tu vida. V27. La ansiedad no resuelve nada, solo roba nuestra paz y nos aleja de la confianza que deberíamos depositar en Dios. En lugar de girar en torno a nuestras inseguridades, nos llama a una revolución interior: primero busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les agregarán. V33. Esta no es una invitación a la pasividad, sino a la priorización de lo que es eterno. Cuando ponemos a Dios en el centro, nuestras necesidades terrenales, que nos consumen tanto, son atendidas por Él. La historia de Elijah, en 1 Kings 17, ilustra este principio de una manera poderosa. En medio de una sequía devastadora, cuando el hambre amenazó, Dios lo guió a un arroyo para satisfacer su sed y envió cuervos con comida. Cuando el agua lo secó, organizó una viuda en Sarepta para apoyarlo. En cada etapa, Elijah vio la fidelidad de Dios manifestarse de maneras inesperadas. Este informe no es un caso aislado, es un patrón divino: Dios no nos abandona, incluso cuando todo parece desmoronarse. Pero ¿cómo cultivar esta confianza? No nace de la nada, se construye en la relación diaria con Dios, a través de la oración, la meditación en su palabra y la reflexión sobre sus promesas. El salmista declara: lanzar sobre el muchacho. Erre toda tu carga, y él te apoyarás. Salmo 55, 22. No se trata de ignorar las dificultades, sino de transferir su peso al que puede llevarlo. Para hacer esto práctico, podemos comenzar todos los días recordando que las misericordias del Señor son la causa de no ser consumidas, porque sus comparaciones no tienen fin, se renovan cada mañana. Lamentaciones 3, 22 a 23. Esta verdad nos libera de la tiranía de y sí. No necesitamos llevarnos mañana, solo confía en que Dios ya está allí, preparando el camino. Es importante enfatizar: confiar en Dios no es sinónimo de una vida libre de vida. Incluso Jesús enfrentó la angustia: en Getsemane, su alma estaba profundamente triste, hasta la muerte. Mateo 26, 38, pero nunca falló en confiar en el Padre.
Cuando Marta y Mary lo llamaron por la enfermedad de Lázaro, él, incluso frente a su dolor, mantuvo su calma. ¿No te dijiste que si crees, ves la gloria de Dios? Juan 11:40. Esta actitud nos enseña que la fe no niega las dificultades, ella los enfrenta con la certeza de que Dios tiene el control y que al final se revelará su gloria. Por lo tanto, el primer secreto de Jesús es un llamado a rendirse, quitar los ojos de las olas de preocupación y arreglarlas en eso que calma la tormenta. Cuando entendemos nuestro valor para sus ojos y su fidelidad inquebrantable, la ansiedad pierde poder sobre nosotros. En su lugar viene una profunda paz, la certeza de que estamos en manos de un Padre que nos ama más de lo que podemos imaginar. El segundo secreto para superar la ansiedad y la tristeza es despertar al poder de la oración y la gratitud, prácticas que Jesús no solo enseñó sino que vivió. Estos dos pilares tienen la capacidad de transformar nuestra perspectiva conectándonos con la fuente de toda esperanza. En el Evangelio de Lucas 11, 1-4, los discípulos le piden a Jesús: Señor, enséñanos a rezar. Su respuesta, el Nuestro Padre, es mucho más que un modelo, es una invitación a la intimidad. Al comenzar con Nuestro Padre, Halloween sea tu nombre, Jesús nos recuerda que podemos acercarnos a Dios con la misma confianza que un niño que corre hacia los brazos del Padre. Pedir pan cotidiano nos enseña a depender de él a diario, mientras que el perdón que recibimos y ofrece nuestros corazones de la culpa y el resentimiento. Pero Jesús no se detiene allí. En Lucas 11, 9 nos desafía: te pregunto, y te darás, buscarlo y encontrarlo, he golpeado y te abrirás. Esta promesa no es una fórmula mágica, sino una invitación a la persistencia y la fe activa. Jesús no nos invita a una fe pasiva, sino a una confianza audaz y persistente en la oración. Él quiere que entendamos que rezar no es un mero ritual religioso, sino un diálogo vivo y continuo con un Dios que siempre está listo para responder. Un poderoso ejemplo del impacto de la oración en medio del dolor y la ansiedad que encontramos en la historia de Ana, madre del profeta Samuel. En 1 Samuel 1, vemos a una mujer rota por infertilidad, cuya angustia era tan profunda que sus lágrimas regalaron el piso del tabernáculo. Pero en lugar de ser consumido por la tristeza, Ana vertió su corazón ante Dios en oración. Cuando el sacerdote Eli la acusó de embriaguez, ella respondió firmemente: no, mi señor. Soy una mujer de espíritu afligida, no bebí vino o bebida fuerte, pero ella estaba derramando mi alma ante el Señor. 1 Samuel 15. Dios escuchó su llanto y no solo le otorgó un hijo, Samuel, que se convertiría en uno de los mejores profetas de Israel, sino que también transformó su dolor en el propósito. ¿El más notable? Ana dejó ese lugar incluso antes de ver la respuesta, con un corazón ligero, porque la oración ya había aliviado el peso de su alma. Otro pilar de este secreto es la gratitud, un antídoto divino contra la ansiedad. En Filipenses 4, 6, Pablo nos instruye: no ansiosos por nada, sino en todo, por oración y súplicas, y con acción de gracias, presenten sus solicitudes a Dios. Nota, la gratitud no es un apéndice a la oración, sino una parte esencial de ella. Ella nos saca del enfoque en él. Y nos hace ver las bendiciones, incluso en tormentas. Un ejemplo sorprendente es en Juan 6 y 11, cuando Jesús, ante una multitud hambrienta y solo 5 panes y 2 peces, tomó el pan, las agradeció y los distribuyó. Antes del milagro de la multiplicación llegó el acto de gratitud. No se quejó de la escasez, pero agradeció el pequeño, seguro en el poder de Dios para suministrar. Esta actitud nos enseña que la gratitud no es una reacción a las circunstancias, sino una postura que abre puertas a la acción divina. Y eso no es todo, la gratitud nos acerca a Dios en cualquier situación. Incluso en las cárceles y la persecución, Pablo instó a los cristianos: da gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús. 1 Ces 5 y 18. ¿Parece paradójico? Aquí es precisamente donde reside el poder transformador. Cuando agradecemos en medio del caos, declaramos que nuestra confianza no está en las condiciones, sino en el carácter que los gobierna. Jesús mismo nos mostró este camino en Getsemane. En Mateo 26, 39, él, angustiado hasta la muerte, rezó: mi Padre, si es posible, elimina este cáliz de mí, sin embargo, no es como quiero, sino como lo quieres. No hubo negación del dolor, sino el parto. No había silencio, pero lloraba. Y fue en esta rendición agradecida, incluso antes de la cruz, que nos dejó el mayor legado, la certeza que Dios escucha, sostiene y actúa, incluso cuando no vemos el resultado. Cuando unimos una oración persistente y un corazón agradecido,
experimentamos algo sobrenatural, la paz de Dios, que excede toda comprensión, mantendrá sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Pil 4, 7. No es una paz circunstancial, sino una tranquilidad que fluye de su presencia. Por lo tanto, cultivar una vida de oración y gratitud no es opcional, es esencial. No solo en los días soleados, sino especialmente en las noches oscuras. Porque es en estos momentos que descubrimos, incluso cuando la sola raíz está en el bote con nosotros. Y aquí es donde Jesús nos revela el tercer secreto para superar la ansiedad y la tristeza: buscar, sobre todo, el reino de Dios. No como un concepto abstracto, sino como una elección diaria de priorizar lo eterno en temporal. En Mateo 6 y 33 Él es directo: busca, primero, su reino y su justicia, y todas estas cosas te serán agregadas. ¿Qué significa en la práctica buscar el reino en primer lugar? Significa realizar nuestras preocupaciones, nuestros sueños e incluso nuestro dolor desde la perspectiva de Dios. No ignora las necesidades materiales, sino confiar en que cuando nuestro enfoque está en ello, se encarga del resto. La historia de Marta y María, Lucas 10, 38 a 42, ilustra esto con dominio. Mientras Marta se preguntó con los preparativos, María eligió sentarse a los pies de Jesús. Cuando Marta se quejó, pidiéndole a su hermana que la ayudara, Jesús respondió: Marta, Marta, estás preocupado e inquieto con muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha elegido una buena parte, y esto no se le llevará. ¡Qué mensaje tan poderoso! ¿Cuántas veces intercambiamos lo que es necesario para lo urgente? ¿Cuántas veces hemos dejado la prisa de la vida cotidiana para robar lo esencial, la comunión con Dios? Buscar primero el reino es comprender que, al final, nada, ni siquiera nuestras mayores preocupaciones, se compara con el valor de estar en su presencia. Este principio es tan radical que Jesús lo probó con el joven rico, MC 10, 17 a 22. Preguntando cómo heredar la vida eterna, el hombre escuchó la respuesta que expuso a su verdadero Dios: ve, vende todo lo que tienes y dale el dinero a los pobres, luego ven y sígueme. El joven se volvió triste, porque sus riquezas ocupaban el lugar que solo pertenece a Dios. La pregunta que nos hace eco es: ¿qué hemos puesto en el trono de nuestros corazones? ¿Estamos dispuestos a liberar lo que nos impide abrazar el reino? Porque es solo cuando Dios ocupa el primer lugar en el que todo lo demás encuentra su debido lugar. Jesús pintó esta imagen con una parábola inolvidable: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. Al encontrarlo, cierto hombre surgió nuevamente, y lleno de alegría, era vender todo lo que tenía para comprar ese campo. Mateo 1 y 44. Observe la secuencia: primero, el descubrimiento del tesoro, entonces, la decisión de renunciar a todo por lo que es incomparablemente mayor. Prometido es fiel. El hombre que vendió todo lo que tenía que comprar ese campo no actuó por impulso, sino por una convicción inquebrantable: nada se compara con el valor del reino de Dios. Esta parábola no es solo una ilustración poética, es un espejo que refleja la lógica divina. Cuando entendemos lo que realmente importa, nuestras prioridades son reordenadas por sí mismos. Las preocupaciones que una vez nos asfixiaron, los temores para mañana, la carrera por la seguridad frágil, la obsesión con el control, pierden su fuerza ante esta revelación. ¿Por qué, después de todo, cómo distraernos con lo que es fugaz cuando descubrimos un tesoro eterno? Buscar el reino en primer lugar es, sobre todo, un acto de confianza radical en la justicia y los propósitos de Dios. ¿Cuántas veces nuestra ansiedad nace precisamente de la ilusión de que debemos resolver todo? ¿Deberíamos predecir todos los riesgos? ¿Deberíamos garantizar nuestro propio futuro? Pero Proverbios 3, 5 a 6 nos confronta con una verdad liberadora: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconozca en todos tus caminos, y Él enderezará sus caminos. Esta no es una pasividad irresponsable, sino una entrega inteligente a la que ve el final desde el principio. Cuando depositamos nuestras vidas en manos de aquel que teje la historia, la carga de llevar el peso del mañana solo, porque venimos a caminar con la certeza de que cada paso nuestro está siendo guiado por una sabiduría infinita. Mire la vida del apóstol Pablo, un hombre que, incluso encadenado, azotado y traicionado, nunca permitió que las circunstancias roben su paz. ¿Por qué? Porque su enfoque no estaba en los bares de la prisión, sino en el objetivo, por el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3 y 14.
Paul había entendido que buscar el reino no era un ideal abstracto, sino una elección diaria que redefine incluso el sufrimiento. Sus cartas, escritas desde las células húmedas del interior, respiran una alegría que desafía la lógica humana, porque sabía que, en la gran imagen de la eternidad, sus tribulaciones eran ligeras y momentáneas. 2 Corintios 4 y 17. Esta perspectiva lo libera para vivir con coraje, generosidad y un propósito irrompible. Y aquí es donde descubrimos otro desarrollo de este principio: quien busque el reino no puede cerrar sus ojos a su prójimo. Jesús fue explícito: servir a los necesitados no es un detalle de la fe, sino su esencia. Porque tenía hambre, y me di a comer, tenía sed y me di para beber, era extranjero y me quedé, estaba desnudo, y nos vestimos, me enfermé y me visité, estaba en prisión y me estaba viendo. Mateo 25, 35 a 36. Tenga en cuenta la paradoja: mientras cuidamos al otro, de hecho, depositamos nuestro tesoro donde el rastreo no corroe, en el corazón de Dios. La generosidad no es una carga para aquellos que entienden que todo pertenece al Señor, es más bien un privilegio. Cuando nuestras manos se abren a dar, nuestros corazones cerca del egoísmo que alimenta la ansiedad. Por lo tanto, el tercer secreto que Jesús nos revela es una revolución de la perspectiva. Cuando el reino se convierte en nuestra prioridad, las preocupaciones terrenales se reducen ante la grandeza de Dios. No es que los problemas desaparezcan, pero pierden el poder de definirnos. Llegamos a vivir con la tranquilidad de quien sabe que, por encima de nuestros defectos e incertidumbres, hay una que gobierna todas las cosas. Esta no es una verdad para ser. Al mismo tiempo, pero con la voluntad de liberar lo que nos hace abrazar lo que realmente nos llena. Y es en este contexto que llegamos a los secretos, tan simples como profundos: vivir un día a la vez. Jesús no nos invita a ignorar el futuro, sino a confiar en que el Padre ya lo sostiene. Por lo tanto, no te preocupes por el mañana, porque mañana traerá tus propias preocupaciones. Tu propio mal es suficiente todos los días. Mateo 6 y 34. Estas palabras no son una invitación a la irresponsabilidad, sino un antídoto contra la ilusión de que podemos controlar lo inconsistente. La ansiedad, después de todo, es la hija del reclamo de llevar a nuestros hombros lo que solo pertenece a Dios. Tenga en cuenta el ejemplo de Israel en el desierto: el maná, pan del cielo, se dio diariamente. Aquellos que intentaron stocks lo ven pudrirse. Éxodo 16, 19 a 20. Dios no quería que su pueblo viviera obsesionado con «¿y si no hay mañana?». Pero aprendió a depender de él hoy. Cada mañana una nueva disposición, cada noche, una nueva invitación a la confianza. Las misericordias del Señor son la causa de no ser consumidas, porque su compasión no tiene fin, las nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3, 22 a 23. Lo que la imagen más poderosa, la fidelidad de Dios no es un cheque posado, sino una primavera que ahora brota, refrescando nuestra alma sedienta de certeza. Jesús encarnó este principio. Incluso sabiendo que la cruz lo estaba esperando, no vivió paralizado por el futuro. Es necesario que haga las obras de la que me envió mientras es día. Juan 9, 4. Su vida fue un himno para el presente: sanar hoy, enseñar hoy, amar hoy. Incluso en la agonía de Getsemane, su oración no fue por un escape del mañana, sino en virtud para el momento presente: si no es posible eliminar esta copa de mí, ¿qué se hará? Mateo 26, 42. Y Laiche, a su vez, después de una rotunda victoria y colapso emocional, escuchó de Dios no un plan detallado para los próximos años, sino atención inmediata: levántate, come, porque será el camino. 1 Reyes 19, 7. A veces, la mayor prueba de fe es simplemente descansar. Confía en que Dios sabe lo que necesitamos antes de preguntar. Vivir un día a la vez, por lo tanto, no es negar la realidad, sino recibirla de las manos de Dios, una porción por parte. Significa planificar sin anhelar, trabajar sin torcer las manos, amar sin calcular los riesgos. Es el arte de decir: Señor, hoy te doy mis luchas, mis sueños y mis miedos. Mañana, si es tu voluntad, nos encargaremos del mañana. Y en este ritmo, de confianza, gratitud y entrega, encontramos que la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de quien los trasciende. Vivir un día a la vez no es cerrar los ojos a los desafíos, sino enfrentarlos con la fuerza que proviene de Dios. En Josué 1, 9, el Señor no nos da consejos, sino una orden cubierta de la promesa: no te he enviado fuerte y valiente. No tengas miedo o te sorprendas, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que camines.
Esta palabra no es una invitación a la pasividad, sino un llamado a la acción, una acción anclada en la certeza de que no estamos solos. El cuarto secreto, por lo tanto, nos reta a dejar caer el peso de las preocupaciones que nos aplastan, no a negarlas, sino entregándolos a quien sostiene todas las cosas. Cuando abrazamos esta verdad, descubrimos una paz que no depende de las circunstancias, sino de la constante presencia de Dios. Es la paz la que te permite descansar incluso cuando el futuro parece incierto, porque confiamos en que ya está allí, preparando el camino. Y aquí es donde se revela el quinto secreto, aprender a ver a Dios incluso en medio de las tormentas. Esta lección no se trata de ignorar el dolor, sino de fortalecer la fe para reconocer que incluso cuando todo se derrumba, no nos abandona. Uno de los informes más vivos de esta verdad está en Mateo 14, 22 a 33. Después de alimentar a una multitud, Jesús envía a sus discípulos a un bote a través del lago mientras sube mucho para rezar. En medio de la noche, se levanta una tormenta, ven. Furiosas y amenazantes olas. Los discípulos, solos y aterrorizados, luchan contra el mar enojado. Y es en este momento de desesperación que aparece Jesús, caminando sobre las aguas. Al principio lo confunden con un fantasma, pero su voz corta el viento, tienden a alentar, Mateo 2 y 27. Pedro, impetuoso como de costumbre, pide que se encuentre con él. Jesús lo invita a él, y por un momento el discípulo camina sobre las aguas, hasta que el miedo lo domine. Al sentir la fuerza del viento, él comienza a hundirse y críese. Lo sostiene, pero no sin hacer una pregunta que resuena en los siglos, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Este episodio no es solo un milagro, es un espejo de nuestro propio viaje. Jesús no evita las tormentas, Él viene a nosotros entre ellas. A veces estamos en el bote, apretado por el miedo, otros, como Peter, se atreven a tomar algunos pasos, pero nos vacilamos. Sin embargo, en cualquier caso, queda una verdad, está presente. La ansiedad y la tristeza a menudo nacen cuando perdemos de vista esta realidad. Estamos tan absorbidos por el problema que olvidamos que Jesús no solo está en el bote con nosotros, sino que está sobre las aguas, soberano sobre el caos. Salmo 46, 1 nos recuerda con fuerza, Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en la angustia. Tu presencia no es intermitente, es constante, incluso cuando nuestros sentimientos nos dicen lo contrario. Nos sostiene, nos fortalece, incluso cuando todo parece desmoronarse. Otro poderoso ejemplo de esta verdad es en Marcos 4, 35 a 41. Jesús y sus discípulos están en un bote cuando se eleva una tormenta violenta. Mientras luchan contra las olas, Jesús duerme en silencio en la popa. Desesperados, se despiertan, Maestro, no importamos que perecemos. Marcos 4 y 38. Jesús se levanta, reprende el viento y el mar, y se calma. Entonces, con una pregunta que aún nos desafía hoy, dice, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿No tienes fe todavía? Marcos 4 y 40. ¿Cuántas veces actuamos como esos discípulos? En medio de la tormenta, sentimos que Dios está durmiendo, indiferente a nuestro dolor. Pero la verdad es que nunca pierde el control. El problema no es su ausencia, sino nuestra falta de confianza. Isaías 43, 2 nos da una promesa que debería arder en nuestros corazones, cuando pase por las aguas, estaré contigo, cuando, a través de los ríos, no te sumergirán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama se quemará en ti. Dios no nos promete un camino sin tormentas, pero garantiza que las cruzaremos con Él. Su presencia es nuestro escudo, su mano, nuestra protección. Incluso en los eventos crueles, como los que enfrentaban el trabajo, perder a la familia, la salud y los bienes, Dios no estaba ausente. En el apogeo del sufrimiento, Job lloró, cuestionó, lloró, pero también buscó. Y al final, después de todo, dijo, mis oídos habían oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. Fue en medio de la tormenta que encontró a Dios de una manera nueva, no como una teoría, sino como una realidad viva. Paul y Silas nos ofrecen otro testimonio sorprendente. En Hechos 16, 25 a 26, después de ser azotado y arrojado a prisión, con los pies atrapados en el baúl, no se rinden a la desesperación. ¿Rezan? Ellos cantan. Y a medida que elogian, un terremoto sacude los cimientos de la prisión, las puertas abiertas y las cadenas se sueltan.
Su actitud no fue una negación del dolor, sino una elección de fe, la decisión de ver a Dios incluso en la oscuridad. ¿El resultado? No solo su liberación, sino un milagro que impactó a sus carceleros. Ver a Dios en tormentas también significa confiar en su propósito, incluso cuando no entendemos. Romanos 8:28 nos asegura, sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, a los que son llamados de acuerdo con su propósito. No es ese mal deja de ser malvado, sino que Dios, en su soberanía, transforma incluso las peores batallas en instrumentos de crecimiento. NTO, aprendizaje e intimidad con Él. En la práctica, esto significa llamar a Dios en medio de la pelea, como lo hizo Pedro cuando comenzó a hundirse. El Salmo 34:17 nos dice, los justos gritan, y el Señor los escucha, librarlos de toda su angustia. Este llanto no es un signo de debilidad, sino de dependencia, el reconocimiento que necesitamos de Él con cada paso. Por lo tanto, el quinto secreto es una invitación a la fe activa, aprender a ver a Dios donde otros solo ven el caos, a confiar en su presencia cuando todo parece desmoronarse, para descansar con la certeza de que incluso cuando hundimos, su mano se extiende para sostenernos. Cuando vivimos así, descubrimos un coraje que no proviene de nosotros, sino el que ganó hasta la muerte. Y es esta confianza la que nos permite enfrentar cualquier tormenta, no porque ya no dan miedo, sino porque es más grande. El sexto secreto que Jesús nos enseña a superar la ansiedad y la tristeza es encontrar alegría en servir. Hay una transformación profunda cuando nos enfocamos de nosotros mismos y elegimos amar activamente. El acto de servir no solo bendice quien recibe, sino que renueva quien da, llenando el corazón con una paz que el egoísmo nunca podría ofrecer. Y Jesús, nuestro Maestro, es el mejor ejemplo de esto. Medita en el día y noche. Esta no es una mera sugerencia poética, sino una receta divina para una vida anclada en paz. Cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, cuando lo absorbemos, las reflexiones, dejamos que formen nuestros pensamientos, sucede algo sobrenatural, nuestras mentes se renovan, nuestras perspectivas se alinean con la eternidad y lo que una vez nos abrumó pierde su poder. No es coincidencia que el salmista compara al hombre que medita sobre la ley del Señor con un árbol plantado junto a las cadenas de aguas, fruta durante toda la temporada, con hojas que no se marchitan. En un mundo donde las circunstancias cambian como la arena movida, la palabra de Dios es la roca inquebrantable donde nuestra mente puede descansar. Jesús no solo enseñó este principio, lo vivió radicalmente. En el desierto, cuando el enemigo trató de sembrar dudas con promesas vacías de poder y satisfacción inmediata, Cristo no recurrió a argumentos humanos ni a su propia fuerza. Su respuesta fue simple pero devastadora, está escrita. 3 veces ha silenciado la tentación con la verdad de las Escrituras. No fue una cita mecánica, sino la evidencia de una mente ya saturada por la voz de Dios. Si el mismo Hijo de Dios dependía de la palabra para superar la batalla en su mente, ¿cuánto más somos, frágiles y probablemente liderados por las olas de la ansiedad? La renovación de la mente no es un proceso pasivo. Requiere que cambiemos los patrones tóxicos de este mundo, comparación, miedo al mañana, una búsqueda incansable de seguridad en cosas que no pueden salvar, por la verdad que libera. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos desafía, destruimos los argumentos y todas las pretensiones que se elevan contra el conocimiento de Dios, y traemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta no es una guerra con fuerza de voluntad, sino con la espada del Espíritu, que es la palabra, Efesios 6:17. Cada versión que leemos, cada promesa que memorizamos, cada verdad que aplicamos es un golpe contra las mentiras que nos roban la paz. Y aquí está la belleza de este secreto, la mente renovada no solo resiste la ansiedad, sino que lo reemplaza con algo mayor. Cuando internalizamos que el Señor es mi pastor, nada me carecerá de, Salmo 23:1, el miedo a la escasez pierde espacio. Cuando grabamos en nuestros corazones que en todas las cosas que Dios trabaja para el bien de los que lo aman, Romanos 8:28, incluso las pruebas obtienen un nuevo significado. No se trata de negar dificultades, sino de verlas a través de la lente de la soberanía y el amor de Dios. Como escribió el apóstol Pedro, estamos llamados a lanzar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado con nosotros, 1 Pedro 5:7. Esta confianza no nace de la nada, es el fruto de una mente constantemente alimentado por la verdad. ¿Pero cómo poner esto en práctica? Empiece con pequeño. En los pasos intencionales. Reserve los momentos diarios, incluso breves,
para leer las Escrituras no como un ritual, sino como un diálogo con el que conoce sus luchas. Elija un verso a la semana y medite en él, repítelo, escríbelo, reza sobre él hasta que su verdad penetre más allá de la superficie. Cuando los pensamientos ansiosos tocan la puerta, responda como Jesús, está escrito. Y recuerde, la renovación de la mente no es un destino, sino un viaje. Cada página girada, cada verdad adoptada es un paso hacia la paz que excede toda comprensión. Filipenses 4, 7. Este es el poder transformador del séptimo secreto, una mente alineada en la mente ya no es un esclavo de las emociones, sino un canal de su paz. Y cuando permitimos que su palabra habita ricamente en nosotros, Colosenses 3 y 16, encontramos que la ansiedad ya no tiene lugar, porque nuestra confianza está anclada en esa verdad misma. El que medita sobre la ley del Señor día y noche, como Salmo 1, 2 a 3 declara, es como un árbol plantado en árboles, fruta en su estación, hojas que no se quedan, todo lo que hace próspero. No es una mera sugerencia, sino una invitación urgente, encontrar placer en conocer y reflexionar sobre la palabra. La meditación diaria no es un ritual vacío, esto es lo que nos raíz como ese árbol junto al río, siempre sostenido por la fuente de la vida. Y si todavía es dudoso pasar el poder de esta transformación, mire a Jeremías. El profeta escribió lamentos en medio del caos, Jerusalén destruido, el pueblo exiliado, el dolor con cada verso. Pero en el apogeo de la desesperación, él hace una elección radical, recuerdo esto, y tengo esperanza, Lamentaciones 3 y 21. ¿Qué recuerda? La fidelidad inquebrantable de Dios, las misericordias del Señor son la causa de no ser consumidas, porque su compasión no tiene fin. Las nuevas son todas las mañanas, es su fidelidad. VV 22 a 23. Jeremías no negó la realidad, la trascendió arreglando la mente en la verdad divina. Esta es la esencia de la renovación, ver circunstancias a través de la lente de las promesas de Dios, no las sombras de la ansiedad. ¿Pero cómo alimentar a esta mente renovada? Jesús está claro, no solo el pan del hombre vivirá, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. Así como el cuerpo define sin comida, el alma se marchitó sin la palabra. Descuidarlo es abrir puertas a la inquietud, para las mentiras de que estás solo, Dios te ha olvidado. Pero el salmista conocía el antídoto, hice tu palabra en mi corazón, no para pecar contra ti. Salmo 119, 11. La internalización de las escrituras no es una memorización mecánica, es registrar las promesas que nos sostendrán cuando las tormentas lleguen al corazón. Cuando los pensamientos negativos llamen a la puerta, tendremos un arsenal de verdades para enfrentarlas. Pablo, encadenado en una prisión romana, podría haber sucumbido al desánimo. En cambio, le escribe a los filipenses un ingreso de la victoria mental. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdad, todo lo que es noble, todo lo que es correcto, todo lo que es puro, todo lo que es buena fama, si alguna virtud es y si existe alguna alabanza, eso es lo que ocupa sus pensamientos. Filipenses 4, 8. Nota, no es una sugerencia, es un comando estratégico. Pablo no esperó a que la libertad tuviera paz, eligió llenar su mente con lo que construye, incluso entre bares. Este es el sello distintivo de una mente renovada, no la ausencia de adversidad, sino la capacidad de filtrar cada pensamiento por la verdad de Cristo. Y aquí está el desafío más urgente, identificar y demoler las fortalezas falsas. En 2 Corintios 10, 5, Pablo no usa metáforas, destruimos los argumentos y todas las pretensiones que se elevan contra el conocimiento de Dios, y traemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es pasividad, es la guerra espiritual. Cuando la duda susurra, Dios no escucha sus oraciones, respondemos con me oye cuando lloro. Salmo 4, 3. Cuando la culpa grita, no mereces el perdón, decimos, si confiesamos nuestro pecado. Es fiel a perdonarnos. 1 Juan 1, 9. Cada pensamiento rebelde debe ser capturado y sometido al gobierno de Cristo. ¿El resultado? Una paz que el mundo no puede dar, ni entender. Te dejo la paz, mi paz te doy, no te lo daré como el mundo le da. Si no giras tu corazón, ni te afectan. Juan 2 y 27. Esta paz no es la calma de un mar sin olas, sino la confianza incondicional de quien sabe que el timonel está al timón. Se acerca cuando intercambiamos ansiedad por la adoración, el miedo por la fe, las preocupaciones por la meditación en las promesas. El séptimo secreto, por lo tanto, no es una invitación a la introspección estéril, sino a la metamorfosis.
Es Dios diciendo, deja que mi palabra reescribe tus patrones de pensamiento, reemplace tu angustia con mi descanso, tu tristeza con la alegría de mi presencia. Cuando nos rendimos a este proceso, descubrimos una fuerza interior que nos permite enfrentar los valles de la vida no con la renuncia, sino con la esperanza activa. A lo largo de este viaje, exploramos cómo Jesús, con sus palabras y su ejemplo, nos enseñó a superar la ansiedad y la tristeza. Nos ha demostrado que el verdadero descanso no está en el escape de las responsabilidades, sino en la entrega en manos del Padre. Esa oración sincera es el canal que derrota las paredes. Esa gratitud transforma el foco. Esa hoy es la única vez que nos pertenece. Que en las tormentas, Él está en el bote. Para servir al alma alivia. Y que la mente renovada es la clave para una paz que va más allá de cualquier lógica humana. Estos principios no son teorías para admirar desde lejos, son caminos prácticos para caminar hoy. Jesús ofrece no solo alivio temporal, invita a una revolución interior, una vida marcada por el propósito, la paz y la alegría que se desborda incluso cuando las circunstancias rugen contra nosotros. El camino puede ser empinado pero nunca solo. Dios no solo nos observa desde lejos, Él camina con nosotros, fortaleciendo, guiando, renovando. Si estas verdades te han resonado, no las dejes solo como ideas. Intente poner uno de los secretos esta semana y tenga en cuenta la diferencia. Comparte en los comentarios, ¿qué principio jugó más tu corazón? O diga cómo has visto la mano de Dios actuando en medio de tus luchas. Su historia puede ser la chispa que encenderá la esperanza en otro corazón. Y si este contenido era un bálsamo para tu alma, no lo guardes solo para ti. Suscríbase al canal, active la campana para no perder los próximos reflexiones y ser más compartidos con alguien que necesita escuchar estas palabras. Puede ser el instrumento que Dios usará para llevar la luz a una vida en la oscuridad. Que Él te bendiga ricamente a ti y a tu familia hasta nuestra próxima reunión.